Tuberculosis es el tema del día de hoy. Para hablarlo nos acompaña el doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Como siempre, un gusto tenerlo acá con nosotros. Gracias a ti, Daniela, por la invitación. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar un poco de la tuberculosis. Veíamos que es una enfermedad infecciosa. Un bacilo está allí presente, pero vamos a explicar de qué se trata esto. ¿Es una bacteria? ¿Qué es? Bueno, tuberculosis es una enfermedad milenaria que existe desde que la humanidad se conoce, que afecta a algunos animales, pero la micobacteria que afecta a los humanos suele ser la tuberculosis, del complejo tuberculosis, y produce principalmente, como decían en el micro, problemas pulmonares infecciosos. Estas personas cuando están contagiadas y tosen, contagian a otras personas a través de la tos, la bacteria que puede llegar y alojarse en los pulmones. Ella se desarrolla principalmente en personas que tienen las defensas bajas o tienen inmunosupresión, ya sea por un consumo exagerado de alcohol, ya sea por desnutrición, por factores de pobreza o inmunosupresión adquirida, por ejemplo, como puede ocurrir en las personas que viven con VIH y están en una fase avanzada de SIDA. Entonces, en general, la tuberculosis hoy en día en algunos países es extremadamente rara, pero en otros países, como se decía, sobre todo en África, en Asia, en Latinoamérica, hay una alta prevalencia de tuberculosis todavía. Hablando sobre prevalencia, nos dice una enfermedad milenaria. Esto es algo que con lo que hemos vivido hace muchísimos tiempos. Contagiosa. ¿Existe inmunización para la tuberculosis, además de los mecanismos que deben tomar la persona infectada? ¿Se puede confundir con otro cuadro respiratorio afectando principalmente los pulmones? Bueno, lo principal de la tuberculosis es que es una enfermedad crónica. Crónica significa que dura mucho tiempo, dura semanas a meses en evolución y usualmente lleva incluso que la persona pueda tener, si dura mucho tiempo, un daño pulmonar importante, puede incluso expectorar con sangre. Entonces, cualquier persona que tenga mucho más de 2 semanas con tos y expectoración amarillento, si tiene expectoración con sangre y si tiene pérdida de peso, fiebre, malestar de ese tipo, hay que pensar en la posibilidad de tuberculosis. Si se diagnostica VIH y tiene un cuadro respiratorio, hay que diagnosticar la posibilidad de tuberculosis. E igual las personas que tienen consumo de alcohol importante, alcoholismo, drogadicción, y si tienen síntomas respiratorios, hay que buscar la posibilidad de tuberculosis. La inmunización es con la vacuna de BCG, la vacuna del bacilo Calmette-Guerin, que se coloca a los recién nacidos. Y ella protege sobre todo con las formas severas de tuberculosis, que es la forma meningia y la forma diseminada. ¿Y esta vacuna perdura tanto en los años? No, lamentablemente la vacuna protege sobre todo a nivel pediátrico, que es una etapa que puede haber mucha vulnerabilidad. Entonces, pero con la edad avanzada sigue bajando la defensa de la vacuna y al final no interesa tanto estar vacunado, simplemente lo que interesa es mantener una buena inmunidad, evitar contacto con personas que sufran de tuberculosis y tomar las medidas en general y comer sano, vivir sano. En los últimos tiempos se han presentado casos de tuberculosis en Venezuela. Sabemos que no hay cifras oficiales o estadísticas, pero ustedes por parte de la Sociedad Venezolana de Infectología han registrado pocos casos, algunos casos. ¿Han visto la presencia? Venezuela sí tiene data epidemiológica y la presenta la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud. Y Venezuela después de 20 años, en el 2019, tuvimos la tasa más alta en 20 años de tuberculosis. Llegamos a 47 casos por 100.000 habitantes. En el año pasado tuvimos también alrededor de 49 casos por 100.000 habitantes y es la tasa más importante en 20 años. Sabemos que hay un subregistro, como muy bien también lo decía en el micro, no todas las personas que están tosiendo, no todas las personas que tienen tuberculosis acuden, porque es una enfermedad que se puede desarrollar en muchos meses, incluso en años. Y si la persona no acude, lamentablemente puede ser contagiando a otras personas. Por eso lo más importante para fortalecer un sistema de salud es insistir en la educación e insistir en el diagnóstico. Vamos a recordar los síntomas principales. Usted nos hablaba de fiebre, también asociado a ello. Vamos a recordar cuáles son esos puntos que nos puede estar alertando, porque también con la llegada del COVID-19 vemos el COVID, las virosis, tuberculosis y todas las enfermedades que siguen estando presentes. Al final ese es el problema, se puede confundir con distintos tipos de problemas infecciosos y lo importante es entender que si alguien tiene tos más allá de lo habitual, sobre todo más de 2 semanas, o tiene un mes tosiendo y la tos no termina mejorando y se acompaña de dolor en el pecho o expectoración con sangre o tiene pérdida de peso, y si tiene pérdida de peso adicionalmente, hay que considerar la posibilidad de tuberculosis. A veces puede tener fiebre, a veces no, pero la tuberculosis también se presenta en otros órganos, pero principalmente es a nivel pulmonar donde es más
importante. En las personas que tienen buena inmunidad, que tienen buenas defensas, puede presentarse como una tuberculosis ganglionar. Cualquier aumento de tamaño en los ganglios, ya sea en el cuello, a nivel axilar, y que tenga más de 2 centímetros, que moleste, que tenga signos de inflamación, hay que estudiarlo. Y en muchos casos termina siendo tuberculosis. ¿Cuáles son los estudios que se requieren para poder hacer el diagnóstico oportuno? La tuberculosis se diagnostica principalmente por estudios microbiológicos y moleculares. La misma PCR, por ejemplo, que se hace para COVID, hay PCR para Mycobacterium tuberculosis y en menos de un día, en cuestión de horas, se puede hacer el diagnóstico de tuberculosis, sobre todo en la expectoración. Esas máquinas que hacen este estudio, se llaman GeneSper, están disponibles incluso en algunos centros públicos del país. También a nivel privado está disponible, pero en el algodonal tienen para hacer este tipo de estudio, al igual que en otras instituciones como el Instituto Nacional de Higiene. Eso es importante porque gracias a eso podemos hacer un diagnóstico mucho más rápido. Cuando hay un ganglio, la biopsia del ganglio, si se estudia, se puede conseguir que tiene tuberculosis. Los cultivos pueden tardar semanas a meses y esa es la dificultad de los cultivos, porque un resultado puede tardar 1 o 2 meses y mientras tanto la persona, si tiene la enfermedad, no lo sabemos. Por eso las pruebas moleculares que dan un resultado en pocas horas, incluso en muy pocos días, son muy importantes. Entonces en Venezuela se ha ampliado el uso de estas máquinas y eso es algo importante, pero no es solo diagnosticar la enfermedad, es importante tener el tratamiento. Muy bien. ¿En cuántos días comienza a manifestarse esta enfermedad luego de haber recibido este bacilo en el organismo? Eso puede tardar años incluso, porque muchos casos hay personas que, por ejemplo, adquieren la infección en la infancia. Uno tiene muchas personas que, por ejemplo, vivieron la Guerra Civil Española y después de 50, 60 años manifiestan la tuberculosis cuando aparece inmunosupresión. A veces el foco de tuberculosis ocurre a nivel pulmonar en la parte superior de manera primaria, pero la misma inmunidad, si uno tiene buena inmunidad, la bloquea y la aísla. Pero con el tiempo puede manifestarse. Esa tuberculosis que está como dormida la llamamos tuberculosis latente. Si está dormida o esa tuberculosis latente tiene algún tipo de detonante externo, factores, ambientes, algo que ayude a que se despierte y se manifieste la enfermedad. La disminución de las defensas, que es lo que llamamos inmunosupresión. Por ejemplo, las personas que van a recibir quimioterapia o tratamientos biológicos por una enfermedad reumatológica autoinmune, deben hacerse ciertos estudios para determinar si tienen una tuberculosis latente, una tuberculosis que no tiene síntomas, que radiológicamente muchas veces no se ve ningún tipo de imagen, pero si uno hace una prueba, la prueba que se hacía en el pasado se llamaba PPD, pero si uno hace otra prueba que se llama el IGRA, que es una reacción de liberación del interferón gamma y que está disponible en algunos centros privados, uno puede determinar si sale positivo que uno tiene tuberculosis latente o tuberculosis activa. Pero si uno no tiene síntomas, si la radiografía es normal, entonces uno puede determinar que es tuberculosis latente y eso hay que dar un tipo de tratamiento que se llama quimioprofilaxis. Perfecto. ¿Cuánto tiempo o cuántas dosis debe recibir un paciente para poder ser tratado con esta quimioprofilaxis? Bueno, la quimioprofilaxis varía, pero usualmente en el pasado se daba incluso 9 meses de isoniazida principalmente como tratamiento. Hoy en día hay nuevas drogas que hacen que este tratamiento sea más corto, incluso con tratamientos una vez a la semana. Esperemos que tengamos amplia disponibilidad de estos medicamentos, pero al final es una persona que no tiene síntomas y se le da la quimioprofilaxis para que no desarrolle la tuberculosis en el futuro. Y eso es importante. Las personas que van a tener inmunosupresión adquirida, ya sea por medicamentos, muchas veces hay que hacerse el estudio. Si no se hace el estudio, tiene tuberculosis latente y se da estos tratamientos que bajan la defensa, puede desarrollar la tuberculosis. Mientras que las personas que están sanas y no reciben quimioterapia muchas veces pasan con los años y al tener inmunosenescencia, de disminuir la inmunidad con la edad, o tener alcoholismo o algún otro problema, cáncer o VIH que puede Claro, bajar la tener un defensa, sistema desarrolla la deprimido, ¿no? tuberculosis. Sí, entonces la tuberculosis puede estar dormida por años o décadas y manifestarse con el tiempo. Entonces no siempre que uno tiene tuberculosis en un momento actual implicó que uno se contagió recientemente. Pudo haber Ok. sido un Las contagio en el probabilidades son pasado. mayor del pasado. Pero si uno tiene un familiar con tuberculosis activa, el riesgo de contagiarse en ese momento es importante, Muy entonces bien. se puede desarrollar en poco tiempo. Vamos a ver los métodos de prevención para evitar el contagio. Nos habla de que la inmunización es con la BCG a partir de los años pediátricos. Son una de las primeras vacunas que recibe el infante al momento de nacer. ¿Qué pasa con el adulto? ¿Qué se puede hacer? Y además, bueno,
seguir bajando las incidencias, que es lo que se busca, ¿no? Lo más importante es hacer el diagnóstico, identificar las personas que están enfermas para tratarlos. Lo mismo aplica con malaria, lo mismo aplica con distintos tipos de enfermedades. Si nosotros tratamos todos los que tengan tuberculosis, en teoría simplemente podemos evitar la diseminación de nuevos casos. Eso es cuesta arriba, pero no es imposible. Hay países europeos que han logrado prácticamente eliminar tuberculosis haciendo ese control y muchos de los pacientes que tienen son personas que vienen de otros países. En Venezuela es importante fortalecer los sistemas diagnósticos para dar tratamiento. El tratamiento fundamentalmente tiene dos fases. Una primera fase que es como de ataque, que suelen ser 10 semanas de tratamiento y después viene 4 meses de tratamiento de consolidación. Vamos a ver eso en la próxima parte. Vamos a ver cómo es ese tratamiento de estas semanas, luego de verificar al paciente esa consolidación. Con el doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, agradeciendo la participación de la audiencia. Ya nos están escribiendo en las redes sociales, Instagram Live, @DanielaJSalas. También nos puede escribir por @salud_gb. Estamos atentos, regresamos.